Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, retomaron el contacto telefónico tras más de 5 meses de silencio, en medio de una guerra comercial que ha impactado al comercio global. La conversación se dio luego de acuerdos recientes en Ginebra para reducir los aranceles entre ambos países como parte de un esfuerzo por aliviar las tensiones económicas bilaterales. Eso es parte de lo que conversaremos en Conciencia Activa con el analista Carlos Gutiérrez del Centro de Estudios Estratégicos, quien abordará las causas y consecuencias de esta política proteccionista impulsada por Trump. Según explica, Estados Unidos atraviesa una grave crisis económica con una deuda interna insostenible y una balanza comercial desfavorable, y es ante esto que Trump busca reactivar la producción nacional imponiendo aranceles que desincentiven el consumo de productos extranjeros. Sin embargo, Gutiérrez advierte que el conflicto comercial con China va más allá de lo económico. Es un intento por sostener la hegemonía global frente a un competidor que ya lo supera en áreas claves como la tecnología. En su opinión, Trump no tenía otra opción si deseaba mantener el liderazgo mundial de su país, aunque eso implique medidas extremas en un contexto económico cada vez más desafiante. Todo esto y más es lo que abordaremos en este nuevo capítulo de Conciencia Activa, como siempre desde la librería y disquería popular de Recoleta, Recoletras, donde ya nos espera todo el equipo de Conciencia Activa. Así que vamos contigo, César Agüey. Bienvenidas, bienvenido, muchas gracias Catalina a Conciencia Activa entonces desde Recoletras, la disquería y librería popular de Recoleta. Dicen que desde que asumió Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, su principal objetivo es China. Bueno, me imagino que Carlos Gutiérrez, analista del Centro de Estudios Estratégicos, podrá decir que si es así o no. Bienvenido a Conciencia Activa, Carlos. Muchas gracias por la invitación y sí, yo creo que la respuesta es categóricamente sí. El resto son Especulaciones. o resabios que le quedó del gobierno de Biden. Si la guerra Rusia-Ucrania es un resabio de particularmente la gestión de Biden y bueno, no queda otra que asumirla, por supuesto. Lo de la crisis o el genocidio con el pueblo palestino por parte de Israel también es una herencia del gobierno de Biden y por lo tanto también no queda otra que asumirla, sobre todo porque igual el caso de Israel siempre ha sido un aliado histórico y natural de Estados Unidos, pero el gran tema indudablemente de presente y sobre todo de futuro es la República Popular China. Mira, antes de entrar a abordar este tema y otros tópicos que puedan ir saliendo en este diálogo en Conciencia Activa desde Recoletras, ustedes son el Centro de Estudios Estratégicos, como te presentaba adelante Catalina, pero el Centro de Estudios Estratégicos simplemente es un grupo de profesionales que se reúnen para analizar este tipo de materias. Cuéntanos un poco de eso. Sí, claro, ahora el nombre de centro puede sonar muy pomposo, digamos, pero es una tradición que le ponemos o se le pone en Chile a grupos de reflexión y de estudio. Somos efectivamente un grupo interdisciplinario. Allí hay personas que vienen desde la economía, de la ciencia política, en el caso mío que provengo de la historia, de las ciencias militares, hay otra gente incluso que viene de la psicología y tenemos en común, por supuesto, un marco teórico anclado en el marxismo y intereses particulares disciplinarios en seguridad, defensa, Fuerzas Armadas, para el caso chileno, y en política internacional y geopolítica. Cuando tú dices un marco, tenemos un marco teórico anclado en el marxismo, ¿eso qué viene a introducir en el análisis? Sobre todo que él es una filosofía que después ha trasuntado a disciplinas entre la que nos interesa a nosotros, la ciencia política, la sociología, la economía, que interpreta el mundo desde una perspectiva distinta, que fue la gran aparición político-filosófica e ideológica a mediados del siglo XIX con Karl Marx, Engels, y después todos los posteriores teóricos que han ido agregando un arsenal ideológico a esa visión de mundo y que tiene hoy día para nosotros herramientas epistemológicas para entender el mundo de la perspectiva crítica y particularmente para analizar lo que hoy día hegemoniza, que es una sociedad y una formación económico-social en el mundo que se llama capitalismo. Entonces, entendemos desde nuestra perspectiva esta formación económico-social capitalista, a partir de ahí hacemos la crítica y tratamos justamente de abrir espacios para
un posterior desarrollo de nuestra sociedad e incluso de nuestras civilizaciones. Vuelvo al tema, Carlos, de China con Estados Unidos, pero particularmente creo que sería bueno a través de tu conocimiento entender un poco más lo que es China, que tiene 1.400 millones de habitantes. Uno dice, a ver, en Chile somos 20 millones, 21, será algo así, ¿ya? 1.400, ¿cómo se administra, cómo se ordena un territorio de 1.400 millones de habitantes? Bueno, yo creo que hoy día India tiene un poco más ya. India ya ha pasado a China en cantidad de población. Pero hay una gran diferencia, incluso entre estos dos portentos demográficos, que el proyecto chino, actualmente vigente, iniciado a partir de la Revolución China del año 49, encabezada y dirigida por el Partido Comunista Chino, es una sociedad que efectivamente ha logrado avances notables en 70 años, más o menos, sacando poblaciones en los números que tú dices, que son astronómicos, de la pobreza, llevándolo a estadios de desarrollo económico, social, cultural, hoy día diríamos industrial, tecnológico, de envergadura, que no se había visto en la historia de la humanidad. El avance y hoy día lo que significa la sociedad china es realmente impresionante. Yo creo que eso daría para capítulos completos, porque es notable lo que se haya hecho. Y hoy día, claro, China es el principal competidor estratégico con Estados Unidos, pero en muchos ámbitos ya ha superado a Estados Unidos. Por eso el peligro para Estados Unidos que le significa China es que le pone en cuestión su hegemonía unilateral. Que es lo que hemos vivido a partir del año 90 del siglo XX, cuando cae el sistema socialista soviético y su entorno. Estados Unidos pasa a ser una hegemonía unilateral que hoy día ya está cuestionada y en muchos casos ya superada. ¿Pero China es hoy la primera potencia a nivel mundial o no, para ti? Yo creo que hoy día ya es China la primera potencia mundial. En términos económicos deben estar muy al igual, digamos, pero hay aspectos en los cuales la proyección económica de China se ve mucho más saludable que la de Estados Unidos. Hay ámbitos en los cuales los especialistas ya han dicho que China ha superado, por ejemplo, en términos tecnológicos. Hay incluso indicadores muy particulares en términos de la cantidad de patentes que se inscriben anualmente. China ya superó mucho a Estados Unidos en eso. En los avances en el ámbito de la informática, de la inteligencia artificial, todos son campos en los cuales ya China ha superado a Estados Unidos. Uno podría decir quizás en lo que todavía está más bajo que Estados Unidos, pero lo va a alcanzar muy prontamente, es justamente en todo su complejo militar. Estados Unidos en eso, sin lugar a dudas, tiene muchos años desarrollándolo, invierte una cantidad enorme de su PIB en eso. De hecho, ahora Trump anunció para el próximo año fiscal una inversión histórica en el complejo militar industrial estadounidense. Entonces ahí efectivamente todavía diríamos hay una diferencia, pero claramente en el muy poco tiempo todos los especialistas anuncian que China lo va a alcanzar rápidamente y lo va a superar en los próximos 5 años, de aquí al 2030. El tema fundamental que hoy queremos tocar en Conciencia Activa es esta guerra comercial, y no sé si es solamente comercial, de China con Estados Unidos, pero hay uno de los dos integrantes de esta ecuación, que es China, que nos falta conocer más, por lo que sea, por la propaganda de tantas décadas, uno sabe algo más de Estados Unidos, una gran mayoría, pero de China tenemos algunas cosas, y vamos aclarando. Por ejemplo, uno dice China, Taiwán, Hong Kong. ¿Qué pasa con Taiwán, Hong Kong y China? Bueno, Hong Kong ya se incorporó a China, tiene una particularidad en su adscripción al Estado chino. Recordemos que Hong Kong fue una colonia inglesa hasta hace unas par de décadas, en el cual se llegó a un acuerdo entre China e Inglaterra para que pasara a dominio chino, pero tiene un estatus especial. En el caso de Taiwán es más complejo porque efectivamente después de la guerra civil en China triunfa el Partido Comunista e instala su régimen, y el otro líder del Partido Nacionalista huye, se instala en la isla de Taiwán e instala su propio Estado. Eso se ha mantenido hasta ahora. Obviamente en ese tiempo las particularidades o la carencia todavía del naciente Estado chino no le permitió lo que habría sido incorporar definitivamente Taiwán a la República Popular China.
Eso se ha mantenido así y hoy día es un punto de tensión porque China no reconoce a Taiwán como un estado independiente, sino como una provincia rebelde, mientras Estados Unidos efectivamente se cuida en el campo del derecho internacional de reconocerla como estado, pero en la práctica la reconoce como estado, a tal punto que las principales compras de armas de Taiwán las realiza en Estados Unidos. Estados Unidos permanentemente tiene todo un complejo militar en torno a Taiwán, lo asesora. Entonces, en la práctica políticamente lo reconoce y sabe que efectivamente ese va a ser un punto de conflicto con China en algún momento, porque el gobierno chino siempre lo ha reiterado y es parte de su política la recuperación de esta llamada provincia rebelde. Otra cosa, estimado Carlos Gutiérrez, en Conciencia Activa, ponernos me gusta, paréntesis, suscribirse, hacer comentarios, todo nos sirve a este grupo de profesionales que tratamos de aportar al pensamiento crítico y lo hacemos cada semana desde Recoletras, la disquería y librería popular de Recoleta, que está a la entrada del municipio de Recoleta, en Recoleta 2774. A mucha gente le genera dudas, me incluyo, esto del sistema político chino y el sistema comercial chino, ¿no? China se volvió neoliberal. No, algunos dicen, no, es que no es tan así, porque el Estado tiene... No, escuchaba el otro día unos comentaristas que decían, no, el Estado no interviene mayormente, no salva empresas en China. ¿Cuál es el tema político en China respecto a su tema de desarrollo económico, por llamarlo de alguna forma, productivo, etcétera? Bueno, ha sido una polémica que se ha instalado. Ahora yo creo que esta particular aseveración de que China sigue siendo capitalista viene mucho de los líderes liberales, más bien por una cuestión muy propagandística, porque les interesa demostrar que en realidad el único sistema posible y triunfante es el capitalismo, y por lo tanto dentro de eso o fuera del capitalismo no habría otra posibilidad de sistema. Bueno, China sí demuestra que es posible, y China incluso ellos lo tienen bastante más claro, porque dicen China no es capitalista en el sentido clásico del capitalismo, vale decir que hay una apropiación privada de la ganancia de la burguesía industrial. Eso en China no existe. La apropiación que hay es estatal y por lo tanto se reparte como lo hace un Estado en el conjunto de la sociedad. No hay una apropiación privada de la ganancia de la producción económica. Pero hay millonarios en China hoy día, por ejemplo. Sí, hay millonarios. ¿Y cómo se genera un millonario en China en ese contexto? No, la economía china efectivamente, como te digo, ellos dicen que no es capitalista, pero tampoco es socialista en plenitud. Ellos lo que dicen es que China está en un camino a la instalación de una sociedad socialista. Eso es un tránsito. En ese tránsito, quien dirige la economía o quien efectivamente establece los principios de la economía es el Estado chino, que está, ¿no es cierto?, por supuesto, hegemonizado por el Partido Comunista, y es una economía planificada en ese sentido. Y entonces tiene ámbitos de propiedad, incluso algo muy parecido a lo que fue el proyecto de la Unidad Popular en Chile. Hay que recordar que el plan o el programa económico del gobierno de la Unidad Popular nunca estatizó toda la economía. Tenía distintos ámbitos. Tenía una economía privada, tenía una economista estatal y tenía una economía mixta. Entonces, China es muy parecido en ese sentido y lo que tiende es que el campo de la economía estatal y mixta es mayoritaria que la privada, por una parte, y segundo, esa economía estatal y mixta es la que está instalada en los ámbitos estratégicos del Estado chino. A ver, pero como decía un familiar mío, o lo escuché muchas veces, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Yo soy ciudadano chino, vivo en China y quiero instalar una librería en China. ¿Cómo opera el tema? Por ejemplo, para entender cuánto el Estado interviene, cuánto no interviene, cuánto yo puedo elegir, cuánto tengo que consultar, etcétera. Puedes instalarla perfectamente. Ya. Y será tu empresa y tú ganarás tu ganancia, pagará a los trabajadores un sueldo que corresponda a una media china. Eso no hay problema. Pues digo, si un ámbito de la economía privada existe en China, si eso no está en discusión. Lo que pasa es que efectivamente ese no es el campo hegemónico en la economía china. No es el foco estratégico. Como te digo, la economía estratégica china está en manos del Estado chino totalmente, o en un ámbito mixto, donde igual la mayoría accionaria es de parte del Estado, pero la comparte con privados. Hay inversión privada extranjera
Eso también está. Si la cuestión fundamental está en que el Estado chino planifica su proyección económica, abre los ámbitos en los cuales se puede invertir y deja establecido cuál es el campo estratégico al que le corresponde solo la inversión estatal. Ujú. Y eso es lo que produce todos los efectos que tiene, como por ejemplo sacar socialmente de la pobreza a cientos de millones de una población que en los años 40, 50, hasta el 60 fue esencialmente rural, y que vivía en condiciones de pobreza. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado tiene la capacidad de recoger mediante impuestos y otras medidas recursos, y a su vez porque sus empresas estratégicas, que son las más importantes, le entregan los recursos al Estado. No se apropia privadamente ningún capital de esa ganancia que obtienen las empresas ¿Cuáles estatales. son los focos que tiene puesto el Estado chino respecto a la producción de ese país? ¿Dónde ahí dice, aquí nos interesa conversar con el amigo que está acá? Con inversiones extranjeras. Sí, ¿cuál? Mira, ahí ha abierto la automotriz, ha abierto ámbitos de las tecnologías, porque efectivamente también China reconoce que hay otras sociedades u otros países que tienen más avanzados en ese ámbito, y ha hecho asociaciones estratégicas con eso, por ejemplo ahora con Europa, tiene incluso algunas también con Estados Unidos, con capitalistas de Estados Unidos, privados. Entonces ha abierto a su economía, su ámbito, a recibir inversión extranjera, privada, en estos campos. Los campos de recursos básicos, industria militar o la industria pesada que existían en los grandes países, que en los nuestros ya ni siquiera nos acordamos que eso esencialmente solo es capital estatal. Por eso te digo, esa es la definición de ese campo estratégico. Lo otro está abierto para que ingresen inversiones extranjeras. De hecho, ahora, a propósito, ayer mismo en las festividades del Día de la Victoria en Rusia, el principal invitado era Xi Jinping, el presidente chino, y firmar una cantidad de convenios entre Rusia y China para inversiones mutuas en ambos países. Y a Rusia le interesaba mucho invertir en el campo de la tecnología, de la minería. Entonces, y Rusia es un país que hoy día está dentro del espectro del capitalismo. Estamos tratando de entender un poco más de China para después ir de lleno al tema de esta guerra comercial que se dice entre Estados Unidos y China, y lo hacemos aquí en este diálogo en la librería y disquería popular de Recoleta con Carlos Gutiérrez, que es analista del Centro de Estudios Estratégicos. ¿Qué pasa con la seguridad social en China? ¿Qué pasa con el nivel de salario que hoy día tienen la China y los chinos, por ejemplo? Bueno, todo eso son políticas estatales. Como te decía, uno de los récords en la historia de la humanidad es la velocidad y la cantidad en la cual el proyecto chino sacó a millones de personas, cientos de millones en ese caso, de la pobreza. Hoy día los sistemas de salud, educación, seguridad social son de acceso universal y son gratuitos porque los provee el Estado. Tienen niveles de educación altísimos. De hecho, la Universidad de China, en estos rankings que le gusta mucho hacer a Occidente, siempre está entre las primeras, en los primeros niveles por la calidad de la educación superior. ¿Y hay libertad de enseñanza, de reflexión, de temas? Es que no sé a qué le llamaríamos libertad de enseñanza, digamos. ¿Se puede hablar de todo? Sí, yo imagino que sí, digamos, no conozco más en detalle el sistema educacional, pero obviamente además hay que entender que igual el Estado chino tiene una determinada postura político-ideológica. ¿Es una dictadura china o no? Porque acá también buena pregunta. Claro, dicen que la dictadura acá se habla, como tenemos intereses. ¿Cuántas veces, Carlos, uno ha escuchado? Acá como tenemos intereses se habla de Venezuela, de Cuba, pero nadie dice que China es una dictadura. ¿Qué piensas tú? Mira, ese es un tema incluso más, siempre sale mucho en tiempos de campañas políticas. Lo primero que hay que entender que en la historia de la humanidad siempre, y hoy día con mayor razón, existen distintos tipos de regímenes políticos. Lo que pasa es que hay una visión muy hegemonizada, sobre todo en Occidente, producto de la ideología liberal, es que la democracia es un formato. Y ese formato sería la división de poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial, y habrían elecciones periódicas porque la soberanía está asentada en el pueblo.
Ese es el formato, en muy pocas palabras, ¿no es cierto?, de la democracia liberal. Lo que sucede es que yo incluso preguntaría que alguien me dijera hoy día, no hace 50 años atrás, con que eso habría sido aún peor, ¿dónde existe ese formato? Díganme, ¿en qué país está esa pureza, ese formato? Veamos ejemplos. Nos vamos a pasar a otro tema, pero es interesante. Estados Unidos, que sería como el paradigma de la democracia. Existen 2 partidos. Existen otros más, pero todos sabemos que no ha habido nunca en la historia de Estados Unidos un presidente que no sea o republicano o demócrata. El voto, que también sería parte de esa triada liberal, el voto en Estados Unidos no es una persona, un voto. Todos sabemos, no es una votación directa. Tú eliges una cantidad de representantes de tu estado y el que gana se lleva todos los votos de ese estado, aunque haya habido una diferencia de un voto entre una coalición, entre un partido y la otra. Entonces no es una soberanía popular total. Y está archidemostrado que efectivamente lo que prima para la elección de un representante en la política estadounidense es la capacidad financiera que tiene de juntar plata para los votos. ¿Esa es la democracia liberal? Veamos otro ejemplo. España. España es una república. España es una monarquía. Que no se nos olvide. En Europa hay España, Inglaterra, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Dinamarca. Son monarquías. Alguien me dice, ¿son constitucionales? Sí, pero son monarquías. ¿Quién eligió a los monarcas en esas democracias liberales europeas? Nadie, son hereditarias. Los monarcas además, los monarcas además son inimputables, ojo, inimputables. Si no, recordemos el caso que le pasó al rey Juan Carlos de España. Inimputables. Entonces, y alguien me dice, pero ¿y esa sería la democracia del paradigma europeo? Pero tienen poder, además, por supuesto, deciden sobre los países. Tienen ámbitos de poder, entre ellas son los que te califican para que tú puedas armar gobierno o no. Si cuando hay una elección que eligen jefe de gobierno, no de Estado, tienen que ir a ponerse de acuerdo con el jefe de Estado, que es el rey, para que llame a elecciones. Tiene ámbito de poder importante en la política internacional. Ya. Entonces no es un tipo figurativo que dice ahí que además, por supuesto, más bien aparece en las noticias de la farándula. Pero son monarquías en el siglo XXI. ¿Y de qué me habla Europa de la democracia? ¿Y Chile, Carlos Gutiérrez, cómo analizas el sistema chileno? Para no irnos tan lejos. El sistema chileno. Tenemos todavía una constitución que, más allá que efectivamente no fue realizada en democracia, está bien. Se le han hecho reformas, sí, también, pero sigue teniendo a la base una cantidad importante de núcleos que no son efectivamente en la totalidad de esta democracia liberal de la cual tanto se nos habla. Entonces hoy día también sabemos progresivamente el poder del dinero en la representación. El poder hoy día de los medios de comunicación en la elección de los representantes. E incluso cada vez vemos más que el sistema que tenemos en Chile, el sistema político, entra en una decadencia notable. Es decir, lo que uno ve hoy día entre el Parlamento, lo que pasa con el sistema judicial, lo que hemos visto con estos personajes como Hermosilla, que son capaces de hacer titiritero para ver quiénes son los que pueden llegar al poder judicial y administrar poder. Es decir, entonces, ¿de qué democracia? Y vuelvo a insistir, esta democracia pura, súper buena, transparente. Y vuelvo a insistir en la pregunta. Yo devuelvo la pregunta a los que hacen. Díganme en qué país del mundo en el año 2025 existe esa democracia liberal que tanto se profita. Carlos Gutiérrez, en Conciencia Activa desde Recoletras, él es analista del Centro de Estudios Estratégicos. Entremos al tema de los aranceles. ¿Qué pasa hoy entre Estados Unidos y China y cómo eso influye al resto del mundo, entre esos nuestro país? Aclarar lo que es un arancel, por favor. Bueno, el arancel es una medida económica que castiga castiga, bueno, en realidad es un castigo al precio de los productos importados. Y lo castiga porque definitivamente el precio de un producto importado tiene un valor, el Estado que lo está recibiendo le cobra el arancel, por lo tanto sube el valor de ese producto y que definitivamente lo terminan pagando los consumidores. Ahora, el tema principal para Estados Unidos, para Trump hoy día, ¿cuál es? Él efectivamente, y yo creo que lo tiene clarísimo,
Estados Unidos tiene un gran problema económico, pero enorme. Y él, que además es una persona que viene del mundo de la economía, los negocios, sabe que efectivamente la continuidad del proyecto hegemónico estadounidense está relacionado con la mantención de su poder económico. Y ese poder económico ya está cuestionado por dos cosas. Uno, tiene una deuda interna inmanejable a esta altura. La deuda interna de Estados Unidos son 32 billones de dólares, billones, que son miles de millones. ¿Ah? Que es una deuda inmanejable y que además, producto de los intereses de esa magnitud de la deuda, crecen en decenas de miles de dólares mensualmente. De hecho, ayer alcancé a ver el número en lo que va del corrido este año, que llevamos 5 meses. Uh-huh. La deuda se ha incrementado en 146 mil millones de dólares, solo producto de los intereses. No sé si alguien puede poner la cantidad de ceros, que son 36 billones de dólares. Bueno, esa deuda es la que tiene Estados Unidos. De hecho, y ayer viernes, entre jueves y viernes, el Congreso estadounidense estaba viendo que le queda flujo de plata, es decir, de plata en efectiva, para pagar las deudas del Estado solo hasta agosto. Ya. Por lo tanto, y lo que pasa casi todos los años, tienen que volver a renegociar su presupuesto anual. ¿Y cómo lo hacen? Subiendo el techo de la deuda. Por lo tanto, por eso se hace inmanejable, porque como gastan tanto y no reciben tanto, se endeudan. Y en ese contexto, ¿cómo se introduce este tema de los aranceles? Bueno, pues entonces, primero hay que tener cuál es el diagnóstico que diríamos que hace Trump. Tengo este gran problema, la deuda interna. Y tengo un problema entonces que para superar esa deuda tendría dos caminos. Ahorrar gasto, ¿no es cierto? Y eso es lo que Elon Musk se ha dedicado a hacer en los meses estos de despidiendo gente por doquier en todo el ámbito de la burocracia estatal. Entonces, bajar gasto, y la otra es aumentar ingresos. Para aumentar ingresos, entonces, lo que tiene que hacer, lo que hace cualquier país, es que tiene que vender más de lo que compra. Y entonces ahí es donde Estados Unidos, y lo que Trump dice, es que yo tengo una balanza comercial desfavorable con casi todos los países del mundo. Y por eso él dice esta frase que obviamente es rimbombante, dice que los países me castigan porque me venden más de lo que me compran. Entonces, como vende menos de lo que compra, gasta más plata, ¿no es cierto? Claro. Entonces, tiene esos dos factores que él tiene que corregir en su lógica, digamos. Entonces, la primera es ahorrar gasto, y vuelvo a insistir, entonces ahí esencialmente lo que ha hecho es reducir recurso humano, gasto burocrático del Estado, y por la otra tiene que decir, entonces yo tengo que dedicarme a vender más de lo que compro. Para evitar que ingrese más bienes y servicios a mi país, pongo aranceles, ¿no es cierto? Porque la lógica está en que si yo compro, por ejemplo, un libro que viene de China y cuesta 10, yo le voy a poner un arancel de X y me va a subir a 20, entonces el estadounidense, en vez de comprar ese libro de 20, va a querer comprar uno que se hace en Estados Unidos que cuesta 15. Un ejercicio básico. Esa es la lógica de él. Entonces, para evitar que ingrese, pongo aranceles. Porque entonces de esa forma el estadounidense no va a preferir lo extranjero, va a preferir lo nacional. Y cuando el producto que yo quiero no está en Estados Unidos. Bueno, estos son todos los problemas. Si todo esto tiene un riesgo, ¿no es cierto? No es tan simple como que a 1 más 1 le dé 2. Entonces, supuestamente eso debiera incentivar la producción propia, nacional, norteamericana. Que eso también es una cuestión bien clave en la ecuación, porque el votante mayoritario de Trump es, y eso ya está prácticamente estudiado en las dos votaciones, en las dos elecciones, es este estadounidense blanco del centro del territorio norteamericano que trabajaba en industrias pesadas como la automovilística, la siderurgia, etcétera, y que fue quedando cesante porque esto ya se empezó a importar, ¿no es cierto? Entonces, ese es su votante. Entonces, tiene que tener ojo porque en la ecuación le digo, mira, si yo genero nueva industria o reactivo la industria en Estados Unidos, capturo o reafirmo mi votante. Entonces él apuesta a que esto se produzca, que haya
inversión nuevamente en Estados Unidos, se reactive toda la producción, particularmente industrial, en áreas estratégicas donde efectivamente Estados Unidos ya quedó fuera, por ejemplo la industria automovilística, y entonces eso recupere industria, vuelva a incorporar personas al trabajo, su voto, y genere entonces más inversión e ingresos en Estados ¿Y Unidos. a ti te parece inteligente la medida de Trump, estimado Carlos? Es decir, es que yo creo que es la única medida que ellos podrían tomar en este sentido. Insisto, teniendo en cuenta que quiere seguir siendo el actor hegemónico, porque uno podría decir, ya sabes qué, por ejemplo, voy a hacer un ahorro importantísimo, porque lo más probable es que ahí se le vaya una buena cantidad de recursos propios a la industria militar. Claro. Pero resulta que yo no puedo bajar la industria militar porque es mi factor para yo seguir siendo el hegemón. ¿Ah? Entonces, por eso digo, todo esto está relacionado. Es decir, Eso es lo que pasa, por ejemplo, y abro un paréntesis, Carlos Gutiérrez, del Centro de Estudios Estratégicos. Claro, de repente cuesta al ciudadano sencillo entender cómo entonces están estos problemas económicos, se meten en tantas guerras, financian tantas guerras, ¿no es cierto? ¿Cómo? Tienen un problema interno, pero les gusta esto de las balas, de los... etcétera. es que es su proyecto imperial. Si yo creo que Estados Unidos hay que entenderlo así. Es decir, no lo podríamos entender de otra forma, porque es un proyecto imperial. Incluso en el mejor sentido de la palabra, digamos, quieren tener esa aspiración, bueno, y para eso tú tienes que efectivamente tener las condiciones materiales para poder ejercer ese liderazgo imperial. ¿Qué beneficio le brinda a Estados Unidos, por ejemplo, financiar a Israel? A propósito del genocidio que está llevando a cabo en Palestina. Es decir, es un beneficio geopolítico, sin lugar a duda, porque Israel, siendo un aliado clave de Estados Unidos en el Oriente Medio, articula esa región para los intereses para norteamericanos. Perfecto. Porque efectivamente ahí Israel está, bueno, ahora un poco menos, porque esa ha sido parte de lo que yo llamo la colonización política del entorno, porque está rodeado por países árabes, algunos con definición musulmán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, etcétera, todos los que históricamente eran enemigos de Israel. Eso ha ido cambiando justamente por la colonización política y económica, pero entonces hay quien le asegura los intereses norteamericanos en esa región, Israel. Ahora, Perfecto. ¿cuáles son los intereses norteamericanos en la región principalmente? Bueno, los recursos básicos. ¿Cuál es la región del petróleo? Mira, Arabia, es decir, es Oriente Medio. mira lo que hicieron en Irak, lo que es Irak hoy, por ejemplo. Carlos, ya, aclaramos eso, cerramos el paréntesis. Y ante esto de los aranceles de Trump, ¿qué decide China? ¿Y cómo influye? Bueno, China, a diferencia del resto de los países del mundo que estamos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? Incluso, además, Trump lo dijo en forma muy grotesca, ¿no es cierto? Es decir, van a venir los países a besarme el trasero para llegar a acuerdos. Bueno, es muy propio de él. Pero efectivamente, más allá de esa grosería, en términos más de líderes políticos, son todos presidentes y jefes de Estado, efectivamente lo que está ocurriendo. Han ido los países a conversar, porque además esa es la estrategia que está detrás de Trump. Cuando Trump dice en el famoso Día de la Liberación, voy a poner aranceles a los 187 países que existen en el mundo, diferenciados, todos en una base 10 y después, dependiendo del otro, los voy subiendo. Eso que es una catástrofe, efectivamente lo que ha ido pasando después, entonces que empieza a regular. Que es muy propio de una estrategia de un negociador como es él. Él es un financista, es un jugador de finanzas. Entonces dice ya, los amenazo a todos, les pongo a todos un arancel. Entonces, como todos los países van a reaccionar, y entonces lo que él espera es que entonces después ustedes vienen a negociar bilateralmente conmigo. Yo no negocio con asociaciones, de a uno. Y en esa negociación entonces... Y uno se imaginará la negociación, pues entre Estados Unidos y, no sé, Chile, por ejemplo, la simetría es tal que, bueno... ¿Tendríamos, perdona, que besarle el trasero o Chile no está en esa? No sabemos todavía. Yo sé que empezaron negociaciones, pero no sabemos en qué van a terminar. Entonces, eso es lo que se va a ir produciendo, estas negociaciones bilaterales. ¿Por qué? Porque entonces Trump va a ejercer ahí todo el poder que tiene en país de uno a uno para imponer... mecanismos o estrategias que le sirvan a Estados Unidos. Por ejemplo, ahora vi que ya hizo una negociación con Reino Unido, ¿no? Que se llegaba a un acuerdo de bajar aranceles en determinadas cosas, pero como muchas de las negociaciones no van a ser muy públicas, no sabemos a qué se va a llegar a acuerdo. Pero esa es la estrategia de Trump. Entonces,
Lo, ¿qué camino le debiera quedar al resto de los países? Es justamente cambiar la lógica de la negociación. Es decir, no, yo negocio como por bloques. Por ejemplo, Mercosur. Por ejemplo, no sé, CELAC, la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea lo voy a hacer así. Y así sucesivamente. Entonces, porque eso te da la posibilidad de llegar a una cierta simetría con Estados Unidos. Y por lo tanto, no llegar a una debacle de negociación que nos va a afectar a los países menores. Eso Pero es esto evidente. y repercute también en las negociaciones que puedan tener otros países entre sí, Chile con Canadá, por inventar cualquier cosa. Bueno, es que yo creo que efectivamente me parece que eso es lo que está pasando en el mundo actualmente, porque los países, todos los países, y vuelvo a decir, excepto China, ya después vamos a ver China, lo que se dieron cuenta es que no podemos negociar bilateralmente, es decir, ya no impuso un arancel, primero, después tenemos que ir a negociar con él. De a uno esto va a ser imposible, entonces yo tengo que buscar alternativas. Una alternativa es negociar en base a los acuerdos o en las plataformas en que estemos comunes. La otra es, entonces, bueno, no me va a quedar otra que tener un mal negociado con Estados Unidos, pero tengo que abrir entonces nuevos mercados. Y eso es lo que yo creo que entendió ahora, lo podría haber hecho antes, pero lo entendió ahora a propósito del golpe, el presidente chileno. ¿Y qué es lo que ha hecho Boric en el último mes? Fue a Brasil, fue a informarle al presidente Lula de que va a participar en los BRICS. Cuando Lula, a principio de año, en el cual pasaba su dirección pro tempore de Rusia a Lula en los BRICS, y le toca este año hacer el encuentro en Brasil, Lula invitó a países latinoamericanos, invitó a México, invitó a Colombia e invitó a Chile. México y Colombia le respondieron inmediatamente que iban a participar. Chile no. ¿Por qué? Porque la opción de Boris siempre ha sido Estados Unidos. Cuando vino el gobierno de Trump y vino esto, Boris fue a donde Lula a buscar acuerdos y a decirle que sí iba a participar en los BRICS. Fue ahora a India, fue ahora a China, iba a pasar por Japón. Entonces ahora, producto del golpe, se dio cuenta en que en realidad no podemos tener la famosa frase, los huevos en una sola canasta. Pero estar en los BRICS significa poder dejar de comerciar con Estados Unidos. No, en absoluto, en absoluto. Si yo creo que aquí lo que debiera primar como estrategia internacional de todos los países es lo que algunos expertos, incluso hay un libro muy interesante ahí, que se llama el no alineamiento activo. Si yo no me alineo ni con Estados Unidos, ni con los BRICS o Rusia o China como alineamiento, no me alineo con ninguno, pero sí tengo una relación activa con ambos, o con los que sean. De eso se trata, porque efectivamente es imposible para una economía chilena que vivimos en el territorio donde hegemoniza con mayor razón Estados Unidos, no tener relaciones con Estados Unidos. Eso es efectivamente impensable. Si el tema es qué tipo de relación. Ahora, junto con eso, claro, si yo efectivamente tuviera un balanceo político, económico con otras grandes potencias, bueno, ese es el no alineamiento activo que me permite entonces jugar a mayores equilibrios partiendo de economías o países tan pequeños que tienen menos capacidad de negociación. La posibilidad, la fórmula ahí es ampliar alianzas. Ahora te digo, yo creo que producto del golpe lo entendió el gobierno de Chile, lo entendió incluso, mírate, Mercosur. Mercosur es bien importante cómo el impacto de Trump va a tener que hacer que los países busquen alternativas que antes uno se los decía, que había que hacerla, pero como no, porque la hegemonía norteamericana. Bueno, Mercosur, en el cual ahora tiene un presidente que se ha declarado anti-Mercosur, como Milei en Argentina, ha tenido que buscar el espacio del Mercosur para hacer una negociación con Estados Unidos, para ampliar la negociación en el famoso acuerdo que está pendiente entre la Unión Europea y el Mercosur, y a su vez para que al interior del Mercosur establezcan aranceles o hagan una rebaja de aranceles entre los propios países para mejorar su economía. Es decir, todo lo que en un minuto dado una perspectiva de izquierda, diríamos progresista, en el ámbito económico se proponía, no se pudo hacer. ¿Por qué? Por las lógicas neoliberales. Hoy día, como la presión viene de afuera y del monstruo grande, las alternativas no te llevan a otro camino que pensar en lo que en un minuto dado líneas, insisto, de política internacional, desde el punto de vista progresista, te decían que lo que había que hacer. ¿Estados Unidos querrá una guerra no solamente comercial, una guerra de balas, de bombas, de todo ese tipo de cosas con China?
Yo creo que, bueno, en Chile, en Estados Unidos siempre he hablado que hay el famoso drones, Estado profundo, esta burocracia estatal, los halcones famosos, creo que siempre han querido una guerra con Rusia y con China. Bueno, con Rusia la están teniendo, lo que pasa es que los soldados no los ponen los estadounidenses, los ponen los pobres ucranianos. Y con China yo creo que en algún minuto dado va a haber una confrontación en el terreno militar. Sí, yo creo que es inevitable, por la lógica estadounidense. Ahora, insisto, esto no es solo cuota de racionalidad que lo mirara uno desde acá, porque efectivamente uno haga, oye, pero cualquier ámbito racional te dice que eso no lleva a ninguna parte. Pero te vuelvo a insistir, estos países con una definición imperial tan profunda, además que al ligarla con otras cosas muy propias de la sociedad norteamericana, el famoso destino manifiesto de Estados Unidos se lo creen realmente. Sí, yo creo que hay que meterse en la mentalidad del estadounidense, del liderazgo, digo. ¿Ah? Ellos sienten que tienen un destino manifiesto de dirigir la lógica de la civilización. Y eso lo han impregnado desde mediados del siglo XIX, cuando se instaló la lógica del destino manifiesto, y de ahí lo que han hecho es ir cumpliendo su destino manifiesto, que somos los líderes del mundo en una sociedad además en el cual la religiosidad y ese mesianismo se vincula con la política. Por lo tanto, la racionalidad que diga, mira, pero ¿para qué vamos a ir a un encuentro militar con China, que es una potencia que, como tú decías, tiene 1.400 millones de habitantes, que es una potencia económica, tecnológica, industrial, y va a ser militar? ¿Y para qué? Pero la lógica te va a llevar para allá, porque las racionalidades no operan, como lo diríamos, cualquier sentido común. ¿Ah? Y bueno, así se explican las guerras, ¿no? Si todas las guerras en Europa se han explicado también por esa lógica en la cual la racionalidad pierde sentido y entra a operar efectivamente otros ámbitos de las definiciones con las cuales tú te sientes invocado para llevar adelante. El nazismo fue eso, el fascismo fue eso. Hoy día esta Unión Europea que está metida, que todavía no entendemos cómo sigue alimentando un conflicto en Ucrania, es que nadie se lo puede explicar racionalmente. ¿Ah? Porque uno ve decir, todos son líderes, no hay ningún tipo que sea tonto, ¿no es cierto? Todos con educación superior, experiencias políticas, y cómo pueden seguir pensando. La ambición y la complejidad humana. Carlos, sí. Querido, Carlos Gutiérrez, analista del Centro de Estudios Estratégicos, donde nuestra gente, quienes siguen Conciencia Activa en las distintas plataformas, pueden encontrar información de lo que hace el Centro de Estudios Estratégicos. Es difícil, porque no tenemos página web, no usamos mucho esos mecanismos. ¿No reparten volantes en la calle? No, repartimos un informe que se hace a través de un mailing, que es un informe, una carta, le llamamos una carta geopolítica semanal, sale todos los martes, y allí tocamos temas como esto, lo hacemos en un medio un poquito más ágil, son 4 o 5 páginas que van tocando temas, pero vamos dejando instaladas ideas. Y empezamos a sacar ahora una lógica de documentos. De hecho, salió ayer uno sobre... ¿Pero dónde? ¿Dónde encontrarlo? ¿Dónde ingresa la gente? ¿En el computador, en el celular, donde sea? Espérate. En la tablet. Mira, que no tenemos hoy día una dirección web. Yo creo que hay que buscar hoy día a alguien que tenga la conexión y decirle, mira... envío un correo para que me puedan incorporar al... O que armen un grupo y vayan a tu casa a conversar un rato. Claro, también cosas para tomar once, qué sé yo. Me fascinaría que me invitaran a coloquios, conversaciones. Muchas gracias, de verdad, ustedes. Al analista, también especialista en temas militares, analista del Centro de Estudios Estratégicos, Carlos Gutiérrez, que tuvo la gentileza de visitar Recoletras, la librería y disquería popular de Recoleta. Y mire el libro que le regala Recoletras, querido Carlos Gutiérrez. Ahí lo mostramos en pantalla. ¿Le gusta la figura de Salvador Allende? Pero por favor. Ahí tiene. Memoria viva del pueblo en Mausoleo de Recoleta. Allende vive. A propósito de los 50 años que fue el 2023. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No tienes nada que agradecer. Un personaje todavía poco estudiado y poco reconocido a pesar de todo lo que se ha hecho. Vamos a conversar de ese tema en la Casa de Guardia Vieja, ¿le parece? Esta misma actualidad de ahora, de lo que se está pensando en economía, en la soberanía, en la misma concepción de la democracia. Sería bueno que a propósito, no sé si se hizo en el momento constituyente que hubo en Chile, el proyecto de constitución que tenía la Unidad Popular. Era mucho más avanzado incluso de lo que se estaba haciendo en este minuto. Entonces todavía creo que es un campo por descubrir, por conocer. Y particularmente los chilenos, nos tocó la suerte de
que fuese nuestro. Gracias en nombre de todo este equipo. Catalina, te dejamos a ti en la transmisión. Gracias a ustedes por la invitación. Les deseo éxito en este proyecto de medios alternativos. Gracias.